Les saludo en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes, a las personas que me pueden escuchar en esta hora, agradeciendo infinitamente a Dios esta nueva oportunidad que me da para estar aquí con el propósito de predicar su palabra, por lo bueno que ha sido, por su misericordia y bondad. Gracias a Él. Antes de iniciar a predicar la palabra del Señor, quisiera elevar unas palabras de oración, rogando a Dios que sea Él usando mi vida, poniendo su palabra en mis labios, y que esta palabra pueda ser de bendición para alguien, que esta palabra pueda edificar la vida de alguien. Así que a los que me pueden escuchar, a los que se han ido conectando, les saludo nuevamente en el nombre de Jesús, y vamos a hacer la oración. Si allí donde está puede inclinar su rostro, hágalo conmigo, rogando a Dios, dígale a Dios que le hable a través de este mensaje. Vamos a orar. Bendito Dios, Salvador nuestro, Rey del universo, Dios todopoderoso eres tú, Jesús. Yo reconozco tu señorío sobre todo, oh Dios, que no hay nadie que te compare, que no hay nadie como tú, Señor Jesús. Agradeciendo, Señor, tu infinita bondad y misericordia, aunque no seamos merecedores de ello, Señor Jesús, pero a ti te ha placido hacerlo así. En esta noche quiero poner mi vida en tus manos, para que seas tú, Señor, tomando esta vida, Señor, tomando este siervo y usándolo en favor, Señor Jesús, de ese corazón necesitado, de esa vida necesitada de escuchar esta palabra, Señor. Simplemente soy un vaso, Señor, que quiere ser útil en tus manos, Señor, porque tú eres el que le da valor a mi vida, Señor Jesús. Habla tu palabra en esta noche, Señor. Derrama de tu unción sobre mí, oh Dios. Derrama de tu poder, Señor Jesús. Dame poder y autoridad, oh Dios. Yo te ruego en esta noche, Señor Jesús. Ponga su palabra en mis labios, Señor Jesús, y hable a través de mí en esta noche, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a tomar un texto base en el libro de Isaías capítulo 49, verso 14 y verso 15. Allí voy a estribar este mensaje en el nombre de Jesús bajo la guianza del Espíritu Santo, con el lema Dios no se ha olvidado de ti. Dice así en el nombre de Jesús: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo decía en la transmisión pasada que Dios tiene que convertirse en nuestra realidad, en nuestro diario vivir, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que somos. Dios tiene que estar presente. Y en razón de eso, tenemos que hacer que la palabra sea viva en nosotros, la palabra de Dios. Confiar en esa palabra, creer en esa palabra, en esas promesas de Dios. Porque a veces pareciera ser que nos cuesta creer. Nos cuesta creer lo que está escrito, las promesas de Dios para nosotros. Sea porque estemos viviendo una situación difícil, porque las cosas no están saliendo como esperábamos. Y por tantas razones, a veces nos cuesta creer. Pero vuelvo y repito, Dios tiene que convertirse en nuestra realidad, en lo que somos, en lo que vivimos, en nuestro día a día. Tenemos que ser conscientes de que Dios es nuestra vida. De eso se trata esto.
Y cuando digo esto me refiero al Evangelio, al vivir en Cristo, a la nueva vida en Cristo. Dios se convierte en nuestro todo y debe estar presente en todo. Pero a veces nos cuesta creer en las promesas de Dios. Nos cuesta creer en la palabra. Y sabemos que esto es una realidad. A veces llegan situaciones tan complejas, tan difíciles, que uno se olvida de lo que dice la palabra. Y en ocasiones hasta se llega a dudar. Llega uno a dudar de las promesas de Dios. Ese texto dice que se puede compadecer, puede dejar de compadecerse la madre de un hijo. Puede que eso ocurra, pero dice, yo nunca me olvidaré de ti. Y aunque en el contexto físico, si lleváramos eso al contexto físico, si lleváramos ese texto, pues ese texto se le está hablando a Israel. Pero Dios usa la figura de los padres hacia los hijos en ese texto. Y eso somos para Él, hijos. Esa es la figura que Él usa allí. Eso somos para Él. Ahora, puede pasar, y de hecho así pasa, acontece, que el cristiano en ocasiones llega a pensar de que Dios le ha dejado solo, de que lo dejó solo en la lucha. Como quien dice, defiéndase como pueda. Y esto a raíz de las situaciones que llegan a nuestra vida. Hay situaciones muy complejas. Y se llega a pensar en ocasiones que Dios nos dejó solo. Que estamos luchando solos contra el mundo. Tanto así que muchos deciden renunciar. Muchos desertan. Porque simplemente se sienten solos. Pero debemos apropiarnos de la palabra de Dios. Debemos apropiarnos de la palabra de Dios. Porque Él debe ser nuestra realidad. Y hay muchos casos como este, de gente que se llegó a sentir solo, de que Dios se olvidó totalmente de él o de ella. Sintieron que Dios les había desamparado. Y como digo, esto por situaciones que se viven. Porque antes, por el contrario, cuando las cosas van bien en nuestra vida, cuando hay abundancia, cuando hay bendición, cuando hay salud, uno no piensa de que Dios se fue. Uno antes cree que Él está ahí porque está bendiciendo. Pero la presencia de Dios o el amparo de Dios para nosotros no está basado en si llega la escasez o si hay abundancia. En eso no se basan las cosas de Dios. Dios está en la abundancia y también está en la escasez. Yo hace días predicaba de que por este tiempo se escuchaban muchos mensajes que el Dios de la crisis, que el Dios de la angustia, y siempre haciendo un contraste entre Dios y las situaciones difíciles. Pero Dios no simplemente es el Dios de los tiempos de crisis, Dios es el Dios de todos los tiempos, cuando hay, cuando no hay. Dios es el Dios de todos los tiempos. Dice la carta a los Hebreos capítulo 13, verso 8, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo el mismo. Él es el Dios de todos los tiempos. Entonces, se llega a creer de que en ocasiones Dios no está, de que en ocasiones Dios no nos escucha, de que en ocasiones tal vez
ha escondido su rostro de nosotros. Se llega a pensar esto. Y eso que nos sucede a nosotros, lo mismo le sucedía a los hombres de la Biblia, a los hombres y mujeres que relata la Biblia. Porque como decía en una de las predicaciones pasadas, eran hombres y mujeres iguales a nosotros, sujetos a pasiones, sujetos a debilidades. Eran personas emocionales. Eran personas como nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 29 de Génesis, vemos a Lea. Y bueno, debo hacer un poco de recuento para si alguien no conoce la historia sepa de qué estoy hablando. Jacob dice que amaba a Raquel, con la que se quería casar, y trabajó cierto tiempo por ella, 7 años. Pero como era costumbre en aquel lugar, entregar primero a la mayor y luego a la menor, o sea, primero se debía casar la mayor. Entonces le dieron a Lea, aunque él amaba a Raquel, le dieron a Lea, y trabajó otros 7 años por la mujer que realmente la amaba. Ahora, la Biblia no dice que él amaba a Lea, dice que amaba a Raquel. De alguna manera, Lea era menospreciada, porque fue que se la dieron, no que él la pidió. Y yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar en eso, porque en ocasiones leemos los pasajes de la Biblia, y sí, qué bonita historia y todo muy bueno, pero no se detalla. Imagínese que usted estuviera en esa condición. Ah, no, es que a mí me dieron como esposa de él, pero él ni me pidió, ni quería, pues no me pidió que nos casáramos, no me pidió que fuéramos novios, simplemente, aquí tiene a su esposa. Pero no había un lazo afectivo. ¿Cómo se sentiría usted en esa situación? Y de pronto usted viendo que para otra sí había atención, para otra sí había afecto. Si uno se pone a pensar en eso, es una situación muy complicada, muy difícil. Uno viendo que para otro hay atención, hay afecto, y uno como que olvidado, menospreciado, a un lado. Y esa era la situación de Lea. Por eso uno debe meterse en las situaciones que presenta la Biblia, en esas historias, para de alguna manera poder interpretar y conocer qué era lo que estaba pasando allí. Y eso era lo que estaba sucediendo. Una mujer que de alguna manera estaba olvidada por su esposo. Porque ciertamente la Biblia en ningún relato dice que él amaba a Lea, pero sí dice que amaba a Raquel. Pero cuando Lea tiene su primer hijo, si usted ve la expresión con la que ella habla allí en el capítulo 29 de Génesis, uno puede interpretar, uno puede entender que de alguna manera ella se sentía olvidada de Dios. Si uno detalla la expresión con la que ella habla, por cuanto Jehová me ha mirado, eso es lo que dice. O sea, como quien dice, no se estaba dando cuenta de que yo estaba ahí, se había olvidado de mí. Pero en el momento de que Dios le da un hijo, ¿y por qué un hijo? Y más aún un hijo varón, que en esa cultura, un hijo varón era una gran bendición porque de alguna manera era el que iba a seguir el legado de la familia. Iba a seguir manteniendo el apellido, el nombre de esa familia. Entonces dice Lea, Jehová me ha mirado. Y esa expresión Jehová me ha mirado es como quien dice, se acordó de mí. Se había olvidado, pero se acordó de mí.
Y yo siempre digo, estas situaciones no son ajenas a nosotros, son cosas que vivimos. De pronto no la situación idéntica como está allí, pero son situaciones que vivimos donde decimos, ¿será que Dios se olvidó de mí? Porque es que vea todo lo que me acontece, todo lo que me pasa, y mi condición sigue igual o aún peor. Y se llega a pensar de que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿O no le ha pasado a usted? Que está viviendo una situación complicada y en ocasiones se sale de una situación y se entra a otra. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo conmigo? Y se llega a pensar, pareciera que Dios no está por ahí cerca. Pareciera que Dios no está mirando lo que me está pasando. Pareciera que Dios está durmiendo. Como de hecho dice en uno de los salmos. Salmo 44, salmo de los hijos de Coré. Pareciera ser así. Y se llega a pensar así de hecho. De que Dios no está. Ahora, si uno detalla la oración de Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 2, en la oración que ella se dice, si te acordares de tu sierva, si te acordares, como quien dice, me has olvidado. Y era una situación parecida a la de Lea, porque el Cana, que era el esposo de Ana, también tenía otra esposa, que en esa cultura eso era permitido. Y la otra esposa tenía hijos, pero Ana no podía tener hijos porque era estéril. Y esa es la expresión de Ana en su oración. Si te acordares de tu sierva. En ese momento ella está haciendo un voto para Dios. Y esa es la expresión con la que se refiere a Dios. Si te acordares de tu sierva. Como quien dice, he estado olvidada por tanto tiempo. Pero si te acordares de mí, yo voy a hacer esto. Porque en ocasiones se llega a sentir uno así. Olvidado de Dios. Olvidado de todos. Que está luchando uno en contra de la corriente solo. Pero nos tenemos que apropiar de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Y sus promesas son fieles y verdaderas. ¿Se podrá olvidar la madre de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, del fruto de su vientre? Pero jamás te olvidaré, dice el Señor. Se tiene que uno apropiar de esa palabra. Dios está con nosotros. Él va con nosotros en este camino. Si no fuera así, no hubiera nadie. Nadie hubiera. Porque es que aquí no estamos por nuestra propia fuerza. No hemos llegado hasta aquí porque somos los más espirituales o los que más oramos. No estamos aquí por nuestras habilidades. Aquí estamos porque Dios nos ha traído aquí. Hasta aquí nos ha sostenido. ¿Cuántas veces no hemos estado desanimados? No hemos estado a punto de regresar. Pero Dios ha estado con nosotros, porque no se ha olvidado de nosotros, porque tiene cuidado de nosotros. Allí va con nosotros en esta pelea, allí va con nosotros en este camino, al lado de nosotros va caminando. Y aun cuando nos cuesta caminar, cuando nos cuesta avanzar en este camino, está ayudándonos, está alentándonos, está fortaleciéndonos para que sigamos. Porque no se ha olvidado de nosotros. Cuando estás en esa situación que a veces provoca incluso las lágrimas en ti, en esa situación de angustia, en esa situación difícil, en esa situación donde parece que todo se ha perdido, donde parece que ya nada se puede hacer, Dios está allí contigo. No se ha olvidado de ti. Es verdad que hay cosas que no entendemos, nos suceden cosas que no caben en nuestra mente, no podemos procesarlas, no podemos entenderlas.
Pero Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de tu situación. Aunque no entiendas qué está ocurriendo, aunque no entiendas qué está pasando contigo, Dios tiene cuidado de ti. Si aún tiene cuidado de los pájaros del cielo, de las aves que andan por las nubes, por los aires, Dios tiene cuidado de esos animales, cuanto más de nosotros. No se ha olvidado de tu situación. Dijo Jeremías en el capítulo 5 de Lamentaciones: ¿por qué te has olvidado de nosotros? ¿Por qué nos has abandonado tan largo tiempo? Porque se viven situaciones adversas. Porque se viven situaciones que uno parece que no fueran a acabar nunca. Y uno dice: ¿hasta cuándo? Ya no aguanto más, ya no tengo fuerza, ya no puedo seguir. ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Pero Dios allí está contigo. Allí está pendiente de ti. Él tiene el control de la situación. Y aunque parezca que te has quedado solo, aunque parezca que no hay respuesta para tu situación, para tu petición, Dios tiene el control de tu situación. Allí está. Porque es que Dios no es mentiroso. Y si Él dijo que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, así lo hará. Así lo ha hecho. Así lo hace y lo seguirá haciendo. Dios no deja caer sus palabras. Dios es alguien de palabra. Dios es un Dios de palabra. Y si dice que va a estar con nosotros, así lo hace. Tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios. Porque es precisamente lo que el diablo pretende. Que creas que te abandonó, que creas que estás solo en este camino. Es precisamente lo que él pretende. Hacerte creer que estás luchando solo en este camino. Que Dios te abandonó. Por eso usted escucha frases de personas que conocemos. Y no que usted tiene un Dios muy poderoso. ¿Por qué está en esa situación? ¿Cierto que le han dicho así? ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? ¿No que vas a una iglesia, no que oras mucho? Porque eso es lo que el diablo pretende hacerle creer. Y hay mucha gente que se come ese cuento. Hay mucha gente que se cree esa mentira. Y terminan renunciando a su fe. Y se van diciendo de que, no, es que esto es muy duro. Yo pensé que era de otra manera. Pero en esta noche hay una palabra de parte de Dios para recordarte que Él todavía está contigo, que Él sigue contigo en este camino, que no importa la adversidad, que no importa lo que se venga, Él sigue con nosotros en este camino, Él va con nosotros de la mano. Cuando el pueblo de Israel entró al desierto, tal vez muchos creyeron que no iban a llegar, que iban a morir en el camino. Porque de hecho eso fue lo que dijeron. Nos has traído aquí para matarnos por las condiciones del desierto. Siempre he dicho, el desierto es tipo de un lugar donde no hay esperanzas de vida, donde no hay provisión. Y eso fue lo que ellos dijeron. Nos trajiste aquí para matarnos. Eso le dijeron a Moisés. Pero aún en medio de un lugar donde no habían condiciones favorables de vida, Dios sacó un pueblo y cumplió su propósito. Lo entró en la tierra prometida donde había prometido llevarlos. Así que no se desanime por la situación que esté pasando. Puede ser que estés viviendo una situación compleja. Una situación donde tal vez no se ven esperanzas de resurgir.
Es posible. Y van a haber voces de desaliento. Van a haber voces que te van a decir, ¿qué pasó con tu Dios? ¿Dónde está? Pero debemos seguir confiando en Él. Por eso Job dijo, aunque Jehová me matare, en Él esperaré. Y habían voces de desaliento. Oh, ¿usted qué fue lo que hizo? Usted tuvo que cometer algún pecado para que le pase lo que le está pasando. Esas eran las voces de sus amigos. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Porque esa era otra que creía que Dios lo había dejado solo. Siempre está del otro lado de la mesa la voz del desánimo. Pero en esta noche debes decidirte. O si crees a esas voces de desánimo, o sigues confiando en el Dios que ha prometido llevarte al cielo. Es cierto que hay situaciones difíciles, hay situaciones complejas. Eso es verdad. Pero también es una realidad que estamos con el Dios Todopoderoso. Eso también es una realidad. El capítulo 11 de San Juan tiene un relato. Algunos lo conocen. Habla acerca de la muerte de Lázaro. Y yo quiero detallar algo que hay allí. Cuando Lázaro enferma de gravedad, sus hermanas María y Marta le hacen un llamado al Señor, a Jesús, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda porque se encuentran en angustias, ya que su hermano parece que va a morir y no hay solución para su problema a menos de que Jesús venga. Así que le hacen un llamado a Jesús. ¿Y sabe qué pasa? Si usted detalla esos versículos, cuando le mandan a decir a Jesús que venga porque Lázaro está gravemente enfermo, dice que Jesús se quedó 2 días más allí donde estaba. ¿Será que esto tiene que ver con lo que vivimos día a día? ¿Será que tiene que ver con esas situaciones donde a veces clamamos, oramos y parece que no pasara nada con nuestra petición? Parece que nuestra oración no fuera escuchada. ¿No se le parece a usted eso? ¿No se le parece a usted a esa situación? Ellas llamaron a Jesús, mandaron a llamarle porque estaban en angustias. Estaban en una situación de vida o muerte, así como muchas veces nos encontramos. Pero Jesús se quedó 2 días más allí donde estaba, en aquel lugar. ¿Qué pensarían Marta y María? Lo mandamos a llamar porque lo necesitábamos en este momento. Pero vea, cuando lo necesitamos no llega. ¿Qué pensarían ellas? Así como a veces pensamos, es que me quedé sola en este camino, es que me quedé sola en esta batalla. Porque oramos y parece que nuestra oración no fuera escuchada, no recibimos respuestas. Y estamos en una angustia, estamos en una situación que no sabemos qué hacer. Así les estaba ocurriendo. Y si usted sigue leyendo el pasaje, dice que Jesús se quedó 2 días allí y luego se fue aún más lejos. Se fue aún más lejos.
Pareciera ser que Jesús abandonó a su amigo. Pareciera ser que Jesús no atendió al llamado en el momento de angustia. Pero él tenía el control de la situación. Él tenía el control de lo que estaba sucediendo. Él se estaba dando por enterado de lo que se estaba viviendo en la casa de María y Marta. Él sabía qué estaba aconteciendo allí. Dios sabe qué está pasando en tu vida. Dios sabe por la situación que estás pasando. Él conoce por lo que estás atravesando. Sí, es cierto que has orado y parece que no hay respuesta para ti. No sé hace cuánto tiempo vienes orando. No sé hace cuánto tiempo vienes viviendo en esa angustia, en esa situación de preocupación y parece que no hay respuesta para ti. Así se sentían ellas. En el momento de la angustia le mandamos a llamar y no ha venido. Pero me llama la atención algo que hay allí. Cuando Lázaro murió, porque Jesús no había llegado, murió Lázaro. Ahí es cuando creemos, no es que Dios se olvidó de mí. Vea, me dejó morir en esta situación. Me dejó en este problema. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Así es como muchas veces pensamos. Pero Él tiene el control de todo. ¿Sabe qué dice el capítulo 11 de San Juan? Cuando Lázaro murió, a Jesús nadie le avisó. ¿Y sabe qué le dice Jesús a los apóstoles? Lázaro duerme. Y ellos no entendieron de qué les estaba hablando. Vamos para que le despertemos. Ellos no entendieron. Y Jesús les tuvo que decir, Lázaro ha muerto. La pregunta es, ¿a Jesús quién le avisó? A Jesús no le avisaron. Él estaba pendiente de esa situación. Él estaba enterado de lo que estaba sucediendo allí. A él no le avisaron. A él le mandaron a llamar cuando aún estaba vivo, cuando estaba enfermo, pero cuando murió nadie le avisó que Lázaro había muerto. Pero Jesús sí sabía que había muerto. Porque él estaba pendiente de esa situación. Por eso te digo en esta noche, Dios está pendiente de ti. Está pendiente de tu situación. Aunque parezca que estás muriendo. Aunque estés en medio de la angustia. Aunque estés en medio de necesidad. En medio de adversidad. Dios está allí. Allí está. Aunque pareciera que no está, allí está contigo. Porque Él tenía el control de esa situación. Él tenía el control de esa situación. Y finalmente trajo respuesta. A esa situación trajo respuesta. Porque Él resucitó a Lázaro. Pero lo que quiero decir es que Él estaba al pendiente. Él no se había olvidado de ellos. Él no se había olvidado de lo que le habían mandado a decir. Sí, no contestó de inmediato como ellas pretendían que Él contestara. Que Él llegara de inmediato allí. Pero Él tenía el control, Él sabía lo que estaba haciendo. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Dios sabe lo que está haciendo contigo. Es posible que no entiendas qué está ocurriendo contigo. Es posible que no te des por enterado qué está pasando. Y hasta llegues a creer que Dios se fue, que te dejó, que te abandonó, que se olvidó de ti. Aunque la madre
se olvide de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre, Dios no se olvidará de ti. Dios no se olvidará de ti. Debemos apropiarnos de la palabra de Dios, de sus promesas, de esa palabra fiel y verdadera. Así que cobra ánimo, no importa la situación en la que estés pasando. Alguien puede decir, él dice así porque no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Y puede que sea así. Pero de lo que sí estoy seguro es que del Dios que te estoy predicando es fiel y verdadero y no deja caer sus palabras. Y si ha dicho que está con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el último de nuestros días, yo creo a esa palabra. Porque este Dios no falla, es infalible. Yo creo a esa palabra. Así que debes apropiarte de la palabra de Dios. Dios está contigo en medio de esa situación. Dios está contigo en medio de esa dificultad. Tal vez parezca que no te escucha. Tal vez puedes llegar a pensar eso. Que no escucha tu oración. Porque de pronto aún no ves respuesta. Pero allí está pendiente de ti. Allí está. Ahí está contigo en medio de esa situación. Así que no escuches la voz del desánimo que te dice, es que estás solo en esto. Es que Dios te abandonó, es que te quedaste solo. Porque yo sé que ese pensamiento también llega a la mente. Y uno a veces hasta llega a pensar, y yo como oro, como le sirvo al Señor y vea. A veces se llega a pensar eso. Pero Dios está allí. Dios está allí. Yo quiero hacer una oración en esta noche. Porque yo sé que alguien necesitaba escuchar este mensaje. Hay alguien que está pasando por una situación muy difícil en su vida. Pero Dios, que conocía tu situación, te manda a decir en esta noche que Él está allí contigo. Allí está. Yo recuerdo que hace un par de años estaba viviendo una situación bastante compleja. Parecía ser que nada salía bien en mi vida. Y yo, tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y solo allá, solo en medio de la oscuridad, porque cuando iba no encendía luces. Siempre entraba a orar y en medio de la oscuridad hablaba con Dios. Y recuerdo que alguna vez empecé en medio de mi oración a decirle a Dios lo que me había estado ocurriendo en todos esos días. En el trabajo me pedían unos resultados que no me daban. Me esforzaba por hacerlo bien y no me salía como yo quería. Y en otras áreas de mi vida también intentaba que las cosas fueran bien y parecía que no. Y bueno, hablando con Dios esa noche, una madrugada, estaba contando todo esto. No le estaba poniendo quejas porque no suelo poner quejas. Es cierto que a veces no entiendo muchas cosas que ocurren, pero simplemente me limito a creer que Dios tiene el control de esa situación, aunque yo no entienda. Así que más bien le estaba contando como le cuenta un amigo a otro. Y recuerdo que terminando de contarle, le dije, al fin y al cabo es mi problema, eso dije. Y no de una manera irrespetuosa, pero recuerdo que eso dije,
como diciendo, veré yo cómo lo soluciono. Y Dios en esa hora me habló y me dijo, también es mi problema. Lo recuerdo clarito. Me dijo en esa noche, en esa madrugada, cuando después que yo le conté todo esto, y terminé diciendo, al fin y al cabo es mi problema. Dios me dijo, también es mi problema. Y a mí se me fueron saliendo las lágrimas y Dios empezó a recordarme y me siguió hablando y me dijo, recuerda los momentos difíciles de tu vida. ¿Quién ha estado allí? Y tuve que empezar a derramar lágrimas y a recordar todo eso. Y Él siempre ha estado allí. Por eso yo te digo en esta noche con seguridad, aunque yo no conozca lo que estás viviendo, aunque yo no conozca tu situación, sí conozco al Dios que te estoy predicando. Y por eso te digo que Él está contigo en medio de esa situación. Es posible que ni siquiera entiendas qué está pasando, pero Él está allí. Allí está. Porque en otras veces cuando te has encontrado en situaciones difíciles, no ha sido la suerte que te ha sacado de allí. No ha sido tu buena suerte que te ha librado del problema. Ha sido la mano de Dios, porque Él está con nosotros. Yo quiero orar por alguien en esta noche. Hay alguien que está pasando una situación muy difícil en su vida. Alguien que ha estado a punto de desmayar, de no continuar. Porque está cansada de luchar y parece que las cosas no salen. Antes aún las cosas empeoran. Pero Dios quiere recordarte en esta noche. Él está allí contigo en medio de esa situación. Vamos a orar en esta noche. Allí donde usted está, hable con Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Habla con Dios en esta noche. Cuéntale. Yo quiero elevar mis manos, rogando a Dios por esa persona necesitada. Yo sé que esta palabra ha sido de bendición para alguien. Alguien necesitaba escuchar esta palabra hoy. Oremos, bendito Señor Salvador Jesucristo. Delante de ti estamos, oh Dios, delante de tu presencia. Yo agradezco en esta noche, Señor, el que hayas traído esta palabra a nuestro corazón, a nuestra vida. A veces se nos olvida, Señor. Incluso a veces llegamos a dudar. Pero yo sé que estás ahí, Señor Jesús, en medio de esa situación. Allí estás viendo, Señor Jesús, y tú tienes el control de ello. Yo te ruego por ese jovencito, Señor, por ese hermano, por ese amigo que está escuchando esta palabra, Señor, que está viviendo esa situación. Seas tú obrando en favor de él conforme a tu voluntad, Señor, porque tú lo sabes hacer bien, porque tú tienes el control de todo, Señor. Yo te ruego en esta hora, Señor Jesús, dales fuerza, Señor, dales ánimo para que puedan seguir adelante, Señor Jesús. Dios Todopoderoso eres tú, Señor Jesús. En ti he depositado mi confianza, oh Dios. En tu santo nombre, oh Dios. Yo te ruego, Señor, derrama tu gracia y tu misericordia en favor de nosotros, Jesús de Nazaret. En esta noche, oh Dios, derrama tu gracia, tu favor para con nosotros. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradeciendo a Dios una vez más por esta nueva oportunidad que nos dio de predicar su palabra. Y también a cada uno de ustedes que sacan un espacio de su tiempo para escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de ustedes. Así que si el Señor no ha venido, porque le estamos esperando. Si aún no ha venido, en otra oportunidad seguiremos predicando la palabra de Dios.
La gracia y paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes.